Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Es una bendición contar nuevamente con su sintonía. Este día, amados hermanos, es de mucha bendición porque vamos a presentar las reflexiones en el Espíritu. Este es un programa que va a ser adherido a los estudios bíblicos que usualmente llevamos. Estas reflexiones en el Espíritu serán mensajes de la vida cotidiana que nos ayudarán para fortalecer nuestro espíritu y seguir peleando la buena batalla. Así es, amados hermanos, que cuando encuentren ustedes estas reflexiones adheridas a los estudios bíblicos que llevamos, espero que sea de gran bendición para todos. Iniciamos, amados hermanos, orándole como siempre a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias de todo corazón por las misericordias que tienes siempre con nosotros. Gracias porque tú estás al tanto de las personas que están en las cárceles, que están enfermas, que están pasando situaciones difíciles en todo el mundo. Gracias, Señor Jesús, por todas tus misericordias y porque siempre has estado pendiente de nosotros y no nos vas a desamparar, como dice tu bendita palabra, hasta que tú regreses a la tierra. Gracias, Señor Jesús, y queremos compartir de tu misma palabra, que es espíritu y que es vida, el Salmo 46, en donde tu amado Dios y nuestro Señor Jesucristo nos hablan del amparo y la fortaleza que tenemos en ustedes. Y dice tu bendita palabra, amado Jesús, Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Gracias, Dios Todopoderoso,
y gracias, Señor Jesucristo, por todas las misericordias. Amén. Amados hermanos, iniciamos con la primera reflexión llamada el cambio radical. El cambio radical. La manera como fueron dispuestos los hechos con relación al Señor Jesús en el Evangelio de Mateo es tremenda, amados hermanos. Antes de presentar a Jesús como el Rey del reino de los cielos, Mateo presenta su linaje real para reforzar esto. Lo podemos ver en Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 17. Antes de presentarlo como Dios hombre, nos muestra su nacimiento singular en el versículo 18 al 20. Antes de hablar de cuál es el objetivo de nuestro Señor Jesucristo, Él presenta en las palabras iniciales de este Evangelio dos títulos, a saber, Jesús y Emanuel. Nombres que revelan lo que necesitamos y además nos muestran que la voluntad de Dios para nosotros es introducirnos en su presencia. Eso lo podemos corroborar en el mismo Mateo 1, versículo 22 y 23. Mateo incluso nos muestra por medio de la actitud de los magos la manera cómo debemos aproximarnos a Jesucristo. También nos advierte por medio de la reacción de los sacerdotes y escribas que la palabra de Dios necesita ser considerada, practicada y además que es el medio por el cual somos llevados al Señor Jesucristo. Nos revela también que si nos permitimos que esta palabra cumpla su finalidad, nuestra relación con el Señor Jesucristo será apática y sin sabor como la de ellos. Podemos decir que el Evangelio de Mateo está lleno de principios y lecciones espirituales por los hechos allí registrados. Veamos, por ejemplo, el caso de Herodes, que con malicia y lleno de odio buscaba a cualquier precio al Señor Jesús, el rey legítimo, para eliminarlo. Allí podemos notar la existencia de una confrontación de orden universal, del reino de la luz con el reino de las tinieblas. También es interesante el hecho de que el rey, después de haber pasado casi 2 años en Egipto, se haya instalado en la sencilla y despreciada ciudad de Nazaret, ciudad en la región de Galilea. Jesús vivió y creció en un lugar repudiado por los judíos. Esto nos muestra una bella lección de sencillez. Como Dios, Jesús era completo. Sin embargo, para ser un hombre perfecto, necesitaba experimentar las limitaciones y aflicciones de la vida humana. Él sufrió hasta la muerte, y muerte de cruz. Sabemos que Jesucristo también fue un carpintero, como lo dice Marcos capítulo 6, versículo 3. Podemos decir que esa actividad le permitía recordar siempre que la naturaleza humana, al igual que la madera bruta, tosca, gruesa, ruda e irregular, necesitaba ser transformada, esculpida, para así expresar la vida divina. Aún hoy podemos entregarnos en las manos hábiles de este carpintero, Jesús de Nazaret. En realidad, esa es nuestra única alternativa. Vimos también que el nacimiento del Rey Jesús
fue reservado, muy reservado. Si no hubiera sido por la estrella que señalaba tal acontecimiento tan especial y que resultó en la visita de los magos, no tendríamos más que a María y José como testigos del mayor acontecimiento de la historia de este universo, el hecho de que el mismo Dios se hiciera hombre. A diferencia de su nacimiento, oculto y silencioso, la introducción de su ministerio por Juan el Bautista fue un hecho muy divulgado y por eso tuvo mucho impacto. Podemos verlo en Mateo capítulo 3, versículo 3 al 5. Juan funcionó como un verdadero heraldo, un presentador, alguien que proclamó la aparición de aquel cuyas sandalias él se consideraba indigno de desatarlas. Juan el Bautista era un sacerdote legítimo, ya que su padre Zacarías era del orden de Abías y su madre Elizabeth era de las hijas de Aarón, como nos lo explica Lucas capítulo 1, versículo 5. No obstante, él optó por servir a Dios en el desierto en vez de hacerlo en el templo. Prefirió comer langostas y miel silvestre en vez de la comida destinada a los sacerdotes de la época, los muslos de los animales sacrificados. Prefirió las pieles de camello como vestimenta en vez de finas y pomposas indumentarias sacerdotales. Él buscaba servir a Dios de una manera nueva y viva, e inclusive radical, a fin de despertar a las personas al testimonio público y osado que daba por Jesús. Juan el Bautista fue levantado así, no solamente para introducir al Señor Jesús, sino también para revelar que había una necesidad de cambio urgente en la manera como los sacerdotes vivían y servían a Dios, ya que estos cumplían rigurosamente una tradición religiosa, pero absolutamente sin frescor y sin novedad de vida. Amados hermanos, no pensemos que esta es una historia antigua y que nada tiene que ver con nosotros. No, amados hermanos, hoy miles de cristianos viven como aquellos viejos sacerdotes. Tienen toda una apariencia, pero lamentablemente expresan muy poco a Dios. Sepa que la función principal de un sacerdote, de un siervo de Dios, es, en primer lugar, vivir en la presencia de Dios, en comunión con Dios. Y en segundo lugar, introducir a las personas en Dios. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que en primer lugar necesitamos vivir en el Espíritu, llenos de novedad. Y en segundo lugar, debemos ayudar a las personas a que tengan un vivir cristiano real, en el Espíritu, con una vida de la Iglesia, que es la realidad del reino de los cielos, normal, rica y llena de disfrute, de frescor y de vivacidad. La pregunta es, ¿qué tipo de vivir tiene usted y qué tipo de servicio presta a Dios? Pensemos un poco, amados hermanos. Aún es tiempo de arrepentirnos y tener un nuevo comienzo. Le animamos a poder leer el libro de Mateo, Bajo la Luz
de los puntos desarrollados en lo que hemos leído, para que vea cuánto Dios puede hablar con usted cada día. Es una bendición, amados hermanos, compartir la palabra de Dios y ver que necesitamos un cambio radical. Veremos un poco junto a aguas de reposo. Y es una reflexión en donde nos tenemos que regocijar siempre en Cristo Jesús. Y dice la reflexión: había un cristiano que trabajaba en una estación ferroviaria y que siempre daba gracias a Dios, ya sea en enfermedad, en salud, en prosperidad o en miseria. Por ello, todos sus amigos lo llamaban el optimista. Cierto día, fue a hacer un servicio de reparación en los rieles, cuando en eso un tren pasó por encima de su pierna, quebrándola. Él se desmayó y quedó inconsciente. Luego de recobrar la conciencia, los que estaban a su alrededor le oyeron dar gracias a Dios una vez más. Ellos se quedaron airados, imaginándose: ¿cómo puede dar gracias a Dios después de perder una pierna? Él se volvió a ellos y les dijo: gracias a Dios, porque aún tengo una pierna buena. Esta historia, amados hermanos, nos muestra que necesitamos adquirir la práctica de buscar la oportunidad para agradecer a Dios. Aunque tengamos motivos de preocupación, podemos colocar toda nuestra ansiedad y toda nuestra carga en Dios. De esta manera estaremos siempre alegres. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice la palabra: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 4:4 dice la palabra: regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, dice Pablo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aleluya, amados hermanos. Vemos las reflexiones en el Espíritu que nos hacen crecer aún más y seguir peleando la buena batalla de la fe todos los días. ¿Sabía, amado hermano, usted que ya conoce al Señor, que tiene un lugar especial en el corazón de Dios? Pues, amado hermano, hay que compartir esto para que otros que no conocen al Señor Jesucristo sepan también que tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Y veremos un lugar especial en el corazón de Dios en la siguiente reflexión.
En esta reflexión hablaremos sobre algo que probablemente ha oído o leído innumerables veces. Sin embargo, es muy importante que nos volvamos a la palabra y al principio, cuando Dios creó al hombre, para que veamos qué es lo que había en su corazón y saber cuál era su propósito de Dios. Nunca podemos cansarnos ni olvidarnos de esto, nunca, porque fuimos creados por Dios con un propósito. Dios tiene un plan para nosotros. Él tenía algo en su corazón, un plan el cual nos creó. Todos somos el fruto de ese plan. No surgimos accidentalmente. Tú, amado hermano, no apareciste en la tierra por casualidad. Dios te creó. La vida humana es una vida que tiene valor delante de Dios. No apareció por casualidad ni está allí simplemente por estar. Dios nunca hace algo por casualidad. Tampoco hace algo para que se desperdicie. Si Él te creó, es porque eres importante para Él. Veamos entonces el sentimiento de Dios al crear al hombre. Mientras Dios creaba las cosas, veía que todo era bueno. Lo podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 10, 12, 15, 18, 21 y 25. Esto nos muestra el sentimiento de Dios, su satisfacción. Pero en el sexto día, después de hacer creado al hombre, dijo: bueno en gran manera. Él tuvo una gran satisfacción cuando creó al hombre. Lo hizo a su imagen y semejanza. Además, le concedió ejercer dominio por él. Fuimos criados a la imagen y semejanza de Dios. Esto fue algo grandioso y forma parte de su plan eterno, es decir, de su propósito. El hombre ocupa un lugar muy especial en el corazón de Dios. La intención que Dios tenía en su corazón cuando creó al hombre era que el hombre lo expresara y dominara por él sobre todas las cosas. Dios preparó todo para el hombre que había creado. Preparó el huerto del Edén, con árboles y plantas para servirle de alimento. También el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El deseo de Dios era que el hombre escogiera comer del árbol de la vida. Para esta manera obtuviese vida. En el versículo 18 de Génesis 1, al decir que no es bueno que el hombre esté solo, Dios manifestaba el deseo de su propio corazón. Él no quería estar solo. Él era el Dios creador todopoderoso, pero se sentía solo. Entonces, cuando dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo y que le daría una ayuda idónea, revelaba con esto el anhelo de su corazón. Cuando leemos los versículos 20 al 24 de Génesis 1, vemos que Dios le preparó a Adán una ayuda idónea. Y mucho más que esto, le preparó a alguien que fuese una con Adán, que viviese con él. Como resaltamos, cuando Dios preparaba a la mujer para el hombre, Él revelaba lo que había en su corazón.
mostrando qué posición el hombre ocupaba en su corazón. Cuando llegamos al Apocalipsis, tenemos al Cordero y a la novia. Apocalipsis 19, versículo 7. Y Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Entonces vemos que lo que fue revelado en el comienzo llegó a ser algo real en el Apocalipsis, la realización del deseo de Dios. Debemos percibir algo. Por un lado, Dios creó al hombre para que fuese su ayuda idónea. Por otro, lo creó para que fuese su compañera por toda la eternidad. Dios quería a alguien que estuviese con Él, que fuese uno con Él. Joven, cuando hablamos simplemente del hombre, de Adán, eso tal vez sea algo abstracto y ajeno a tu experiencia. Pero cuando miras en la palabra de Dios que Él te creó, porque quería vivir para siempre contigo, las cosas cambian de figura y el asunto tiene más peso. De esta manera, puedes percibir el lugar que ocupas en el corazón de Dios. ¿Ocupas o no un lugar especial? Claro que sí. Claro que sí. Un lugar muy especial. Muchas veces no te das cuenta de eso y vives sin dar atención a lo que Dios siente, pero es necesario percibir que Dios quiere tu presencia, ya que eres parte de su amada novia, la Iglesia. Dios quiere que también busquemos su presencia. La presencia de Dios es algo importantísimo. Si queremos vivir con alguien, queremos la presencia de esa persona con nosotros. ¿Por qué dos personas se casan y comienzan a vivir juntas? Porque uno quiere constantemente la presencia del otro. Nadie se casa para vivir separados. Nadie se casa para estar en un lugar y él en otro lugar. Así como el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y llegan a ser una sola carne, como lo dice Génesis en el versículo 24, también el Señor dejó todo para venir a buscarnos, para que seamos un espíritu con Él, vivamos en su presencia y seamos uno con Él por toda la eternidad, como lo explica 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Esto es lo que está en el corazón de Dios. Amado hermano, y especialmente tú, que eres un joven, tú ocupas un lugar en el corazón de Dios. No aceptes nada menos que esto. Si alguien te dice algo menos que esto, no es verdad. La palabra nos muestra que el corazón de Dios es para ti. Tú tienes un lugar muy especial en su corazón. Él no dejó su gloria para venir a salvarte. Él no dejó todo para venir a rescatarte. Entonces, ¿eres o no importante para Dios? Sí lo eres. Todos nosotros lo somos. Amados hermanos, Dios nos creó porque quiere vivir para siempre con nosotros. Es una bendición siempre contar con la manifestación del amor de Dios para con nosotros. Finalizaremos con una última reflexión, amados hermanos, para que la podamos analizar
espiritualmente. Recordemos, amados hermanos, que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Todo lo que se discierne en la carne, de la carne es, pero todo lo que se discierne en el espíritu, del espíritu es. Y nosotros somos espirituales. Por eso, estas reflexiones en el espíritu es para que nos ayuden a reflexionar, para que podamos constatarlo en la palabra de Dios y lo podemos llevar a reflexionarlo en el espíritu. Y finalizamos, amados hermanos, con la última reflexión. Lo encontré. Lo encontré. La salvación del Señor tiene muchos aspectos, algunos de los cuales necesitamos recibir creyendo, mientras que participamos de otros siendo bautizados. Creer es ejercitar la fe interior para recibir un aspecto de la salvación del Señor, mientras que ser bautizados es actuar exteriormente por fe para participar de otro aspecto de su salvación. Por eso, la Biblia dice en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo es importante por ser el comienzo de la dispensación del Nuevo Testamento. Lucas capítulo 3, versículo 3. Y porque es el cumplimiento de la justicia delante de Dios, que es hacer las cosas como Dios lo ha ordenado. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 16. Es también una orden dada por el Señor antes de su ascensión. Mateo capítulo 28, versículo 19. Y la enseñanza de los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. En la cual el bautismo fue considerado tan importante como el arrepentirse y el creer. De esta manera, el bautismo es un paso para entrar en el reino de Dios, conforme se señala en Juan capítulo 3, versículo 5. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Rehusarse a ser bautizado es rechazar el designio de Dios, hecho registrado en Lucas capítulo 7, versículo 30. Como una actitud rebelde por parte de los fariseos e intérpretes de la ley. Por eso debemos creer y ser bautizados a fin de participar de todos los aspectos de la salvación del Señor y recibir su salvación completa. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente, que Dios los cubra de muchas bendiciones a ustedes y a cada miembro de sus familias, y que Dios los guarde. Y primeramente Dios y nuestro Señor Jesucristo, si nos permite, estaremos con el mensaje bíblico o con una nueva reflexión para poderla compartir con ustedes. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.